Vamos. Vamos. Vamos, malditas piernas de metal. Vamos de una buena vez. Entre las vías de un tren, se empezó a observar como un peliblanco de armadura algo dañada empezaba a caminar entre los rieles con dificultad a tal grado que se tenía que aguantar de las paredes para poder caminar. Sus piernas robóticas ya le empezaban a fallar, mientras de lo poco que se veía de su piel, que era de su cuello para arriba, se podían ver varios rasguños en todo su cuerpo fatigado luego de una batalla que tuvo contra una horda de héroes y villanos infestados con esa plaga. Mi nombre es Copen Camizono, mi hermana y lo poco que quedaba de mi familia fueron devorados y asesinas por esas cosas. Esto se lo decía el autonombrado Copen, como recurso para no caer en la locura de este mundo de muertos. Fácilmente cualquiera podría caer en la locura con todo este caos que ha transcurrido estos. Oh mierda. Ya estoy empezando a sentir que mi memoria falla más. Lola, ¿cuántos años pasaron desde el día de la infección? Lo siento, jefe, pero por ahora mi sistema está aún en reparación luego de la pelea que tuvimos hace unos momentos. Saliendo del cuerpo de Copen, la autonombrada Lola. Una IA también con el poder de la musa. Carajo. Entonces habrá que esperar. Diría Copen a la par que poco a poco empezaban a salir de túnel del tren. Con Copen teniendo su pistola excargada por cualquier cosa que suceda. Hasta tanto el no peliblanco como la IA. Llegar a un devastado edificio en ruinas, donde lo único que se podía ver bien ahí, era el nombre principal de dicha empresa. Sumeraji. Lola. Activa el sistema nano. Con gusto, jefe. Diría Lola mientras volvía a su forma de pelota voladora. Mientras dispara un microchip a la armadura de Copen con la que se dispersan varias nanopartículas las cuales empezaban a reconstruir la armadura de Copen. Bien. Hora de entrar al infierno. Diría Copen mientras entraba a lo que quedaba de dicho edificio. O más bien, el infierno. Tiempo. Espacio. Realidad. Es más que un sendero lineal. Es un prisma de posibilidad ilimitada, donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternos a los que ya conocen. Yo soy el vigilante. Soy su guía en estas nuevas y vastas realidades. Síganme y consideren la pregunta. ¿Qué pasaría si...? Tierra Z. Capítulo 3. Oscuridad. Gotas de agua era lo que solía escuchar Copen mientras caminaba por el pasillo de lo que antes era la empresa Sumeraji, ahora invadida de vegetación debido al paso del tiempo. El joven se mantenía callado en todo momento acompañado de su IA acompañante, con esta última flotando al lado del peliblanco con una cara que denotaba un gran aburrimiento. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Diría Lola flotando de cabeza encima de Copen. No. Diría cesantemente el joven Camizono mientras ambos se adentraran más en dicho lugar. Por el camino lo único que encontraban era la vegetación que ya se había expandido por todo el pasillo, junto a escombros y paredes destrozadas, alguno que otro cadáver en descomposición o esquelético, o simplemente nada más que el infinito silencio que se ejercía mientras caminaban, con lo único que se escuchaban eran las pisadas metálicas del peliblanco. Jefe, yo. ¿Qué quieres, Lola? No. Nada, olvídelo. Mirando a otro lado, la IA ahora se mantendría en silencio mientras seguían su curso.
Ambos siguieron en un profundo silencio donde ninguno se le dirigía la palabra al otro. Hasta que terminaron por llegar a su destino, una puerta que aún seguía intacta, aguardando algo que Copen buscaba. Finalmente, diría Copen a la par que entraban a la habitación, la cual estaba rodeada de computadoras, que estaban destrozadas en su totalidad, salvo una que se encontraba entre todas ellas. Lola, empieza a transferir los archivos que hay dentro de la memoria de esa computadora. Al orden, jefazo. Diría la carismática IA mientras se colocaba encima del monitor, empezando a transferir los datos de la memoria interna de la computadora hasta su sistema propio. Mientras eso se hacía, Copen solo se mantendría callado recostándose en una pared, mientras que divagaba en sus pensamientos. Con esto podré encontrar la forma de eliminar todo este caos. Se decía con confianza el camizono a la par, que viendo que el proceso de transferencia iba a durar un rato, entonces se dispuso a darse un momento libre para él para tomar una rápida siesta recostado de la pared de la habitación. Un Copen alterado estaba corriendo a través del bosque, con una mirada que denotaba miedo y terror mientras su carrera le daba llegada a su mansión. Hermana. Nori. Están ahí. Diría Copen abriendo la puerta con fuerza. Pero habiendo llegado muy tarde, solamente para encontrarse con la cruda realidad. Estando ahí, su hermana, con el rostro completamente devorado mientras una Nori infectada por la plaga era la causante de lo sucedido con la niña. No. No. Esto no puede estar pasando. Sin dudar, usando su pistola disparó un total de 6 veces a quien consideraba como una segunda madre. Mientras el cuerpo de Nori caía al suelo, Copen fue corriendo a dirección de su hermana, cargándola en brazos. Hermana. Hermana. Por favor despierta, te lo ruego, despierta. Agarrando a su hermana entre sus brazos vio a todas las direcciones posibles mientras buscaba una solución a esto, hasta que lo último que escucharía serían unas palabras escalofriantes viniendo del cadáver de su hermana. ¿Por qué no llegaste, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste que murieran? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En ese momento Copen despertaría de esa pesadilla que lo atormentaba. Su corazón latía a tal grado que en el exterior se podía escuchar los latidos agresivos de Copen. Dios. Ya tengo los datos listos, jefe. Gritaría la enérgica Lola asustando al pobre de Copen. Mierda. Lola, no me asustes de esa forma. Diría Copen mientras se volvía a parar sacudiéndose la cabeza de un lado a otro mientras Lola se pone a su lado. De acuerdo. Vámonos. Diría Copen a la par que empezando a salir, pero de pronto empezó a notar un repentino bajón en la temperatura de la zona a la par que tuvo que activar los propulsores de sus piernas para elevarse y evitar una repentina onda gélida. Me las pagarás por haberme quitado las extremidades, cazador de adeptos. Diría el que antes era conocido como Tenjian, ahora convertido en un muerto de la plaga, con varias extremidades de su cuerpo hechas hielo debido a que este fue uno de los tantos muertos que Copen había enfrentando antes de venir acá. Tenjian. Diría mientras tenía su arma apuntando al poseído por la plaga. Te sacaré de tu sufrimiento. Cállate y deja devorarte. Mientras iba a gran velocidad dejando a su paso un camino de hielo que se extendía por las paredes para hacerlas hielo. Con Copen teniendo que evadir los ataques de hielo del muerto a la par de evitar de tocar las paredes ya que estas formaban picos de hielo al instante. Con Copen teniendo que ingeniárselas para evitar tanto las paredes como los ataques erráticos y agresivos de Tenjian. Strike Sau. Diría Copen a la par que varios nanobots se agruparían en círculos yendo a grandes velocidades alrededores de Tenjian hasta provocar finos y profundos cortes en todo el cuerpo de Tenjian, provocando así que las extremidades de hielo que tenía serían destruidas.
pero con Tenjian volviendo a regenerarse las extremidades con hielo mientras volvió a atacar con 2 lanzas de hielo. En el proceso, Koppen convirtió su arma X en una sierra para así contraatacar las embestidas de las lanzas de hielo de Tenjian. Si me despisto, me va a matar, diría en sus pensamientos Koppen mientras notaría que ya su armadura estaba empezando a aparecer rastros de hielo con Tenjian avanzando más rápido en sus ataques. No era así de rápido cuando peleamos antes, ¿acaso el virus se adaptó? Diría Koppen mientras se aleja de un salto, mientras en el aire se impulsa para rebanar por el medio a Tenjian, pero en vez de sangre, hielo saldría uniéndose su cuerpo nuevamente en una especie de gusano de hielo. ¿Pero qué? Muere. Yendo directo a Koppen disparando desde vértebras de hielo que generó en su espalda, disparar una lluvia de cuchillas de hielo a Koppen. Koppen usando aceleración evitó la mayoría de cuchillas de hielo, pero al acabarse la tuvo que tanquear el resto de cuchillas, quedando bastante dañado, donde se vería que una de esas le dio en su ojo, mostrando así un ojo cibernético. Entonces te volviste un cyborg para evitar que te infectes. Es un precio que pagué para seguir viviendo, diría el adepto Slayer mientras que con una mano se tocaba su ojo cibernético. Ya decía yo cómo fue que sobreviviste aquella vez. Diría Tenjian mientras volvía ambas lanzas en una sola espada de hielo de 2 metros. Koppen mirando eso, solo suspiró de cansancio mientras su arma X se volvía una cuchilla. Jefe. Ya estoy recargada. Diría Lola que volvió a su forma humana ya. Bien. Hagámoslo. Diría eso mientras Lola activaba la habilidad de la musa. Una vez activada, Koppen fue rodeado de un aura azul destellante mientras su mirada decidida fue un crucificante para Tenjian que con ira atacó. Te voy a quitar esa sonrisa de arrogante que tienes. Pero en un solo instante, la cabeza de Tenjian fue desprendida del resto de su cuerpo de un solo tajo por parte de Koppen gracias al poder de la musa. Esto. ¿Cómo puede pasarme? Diciendo eso último antes. Que su cabeza fuese reventada de un disparo del arma X de Koppen que volvió a ser una arma de fuego. Ya se acabó. Tocándose el pecho mientras electricidad salía. Debido a que no ha recompuesto su cuerpo de cyborg desde hace un buen rato y más por el consumo de la habilidad. En otro lado, una explosión sucedería a medida de que la batalla entre ambos Saiyajines contra los dichos muertos se empezaba a alargar. Final Shine, Attack. Fue lo que diría Max en su estado de Super Saiyajin a la par que lanzaba su mejor ataque contra los muertos. Mis rayos han soportado hasta más que eso. Maldito pedazo de carne. Diría Thor zombificado a la par que creando un martillo hecho de sus rayos, lo usó para contrarrestar el ataque de Max, ocasionando una explosión que provocó una cortina de humo. De donde Max la disipó de una onda expansiva de ki, mientras se eleva al cielo planeando en el aire para evitar a cada muerto de la plaga que fuera hacia él. Mientras con Aníbal, este lanzó un Kamehameha para desintegrar a algunos muertos que iban hacia él. Aunque teniendo que evitar los cortes del Caballero Luna en el proceso, haciendo que no pueda realizar su Kamehameha. Mierda. No escaparás de la vista del Caballero Luna. Diría Nick mientras junto a otros héroes muertos empezaron a complicarles más y más la pelea a ambos Saiyajin. Empezando a rodearlos a ambos haciendo que queden espalda con espalda mientras no les daban ningún respiro alguno. Sálganse de mi vista. Diría Max a la par que con Aníbal accedieron ambos al Super Saiyajin 3, desplegando el ki dorado de dicha transformación en todo su esplendor y provocando una onda expansiva que envía a los muertos lejos de ellos. Juntos. Diría Aníbal mientras cargaba un Kamehameha y Max su ataque más poderoso. Con ambos disparando sus ataques en conjunto, lo que provocaría una combinación de ataques hacia los muertos. Pero de pronto, un portal sería abierto entre el ataque y los muertos, con dicho portal tragándose todo el ataque en el proceso. ¿Qué carajos? Diría Aníbal en Super Saiyajin 3 al igual que Max, conmocionados ante quién fue el que desvió su ataque. Y entre toda esa densa niebla que llegó de repente. También trajo consigo a algo mucho peor. Etre una letra da web meledare ave una lara birra sotre un medognum nu, arca nognum ove un nuyer ledere dopa esta diupso a los naut.
Dadirutso de Conan rete anu arutso con hace dadin rete al rob naribifio divifnaeu ser sol sodota odnug, arecera pasera difal. Odnu moveun let soid let dadnulo faleril mukeut, rengierofet, hermónimo jaboruj. Fueron las palabras de aquel que con una voz macabra se había dirigido a los Saiyajines. Los cuales prácticamente sentían la piel de gallina al tan solo escuchar aquellas palabras que aunque no se entendían, daban esa sensación a la muerte misma. Como si un cuchillo les atravesara las cuerdas vocales, porque ni siquiera una respiración de escuchaban de ambos ante la figura de oscuridad. Otreun soido de uno, según el río ser, le harablanos repagnerzoa, según nares sotsedet su y. Diría el ser de oscuridad mientras abría varios portales, de los cuales saldrían varios tentáculos negros que irían en dirección a ambos, con el duro apenas y esquivándolos recibiendo solo roces, debido a que los tentáculos iban a una velocidad ligeramente mayor a la de ellos. Estuvo cerca, diría Aníbal alejándose con varios saltos, aunque tuviendo que elevarse porque un portal se abrió debajo suyo con la intención de partirle en dos. Mientras Max con una espada de energía desviaba los tentáculos como podía ya que aparecían en todas sus direcciones. Ambos Saiyajines en fase 3 la estaban teniendo difícil, pues este tipo además de aquella voz macabra, abría portales en los puntos ciegos de ambos, si no fuera por sus velocidades de reacción, no la hubiesen contado. Odne Igluserne Jeruset Naserotisoponos, o Ignaglanaxiseres Euxol. Diría el ser de oscuridad mientras abría otro portal, uno mucho más grande que los anteriores. De dicho portal, primeramente empezaron a salir alas desgastadas y con un olor a muerte. Poco a poco una gran figura empezó a salir, un gran monstruo sacado de las profundidades de lo más oscuro de aquel mundo. Con dientes afilados y se forma cuadrúpeda, se mostraría a aquel monstruo como un dragón muerto. Imanez. Baruazaku. Luego de que el dragón diese aquel potente grito desgarrador hacia los Saiyajin. Sin embargo, Schindler Stone. Una tormenta de pequeñas bolas rojas fueron a gran velocidad alrededor de tanto los muertos como del ser de oscuridad y el dragón muerto hasta terminar de hacerles miles de cortes alrededor de todos ellos, algunos cayendo despedazados y otros resistiendo, mientras que eso solo aturdió por momentos al ser de oscuridad y al dragón muerto. Mientras en un edificio cercano, la figura del antiguo cazador de adeptos, Kamizono Koppen, fue el responsable de dicho ataque sorpresa. Mientras veía a los Saiyajin. Vengan conmigo si quieren vivir, diría mientras extendía su mano a ambos mientras levitaba con sus propulsores. Con desconfianza pero viendo que ya los muertos empezaron a recomponerse, tanto Max y Aníbal decidieron seguir con rapidez al Kamizono, volando los tres lejos de la vista de los muertos. Con Aníbal viendo atrás de él por última vez al ser de oscuridad, que lo veía fijamente como si fuese viendo a su alma misma. Continuará.